Cuando yo estaba en la universidad, que fue entre el 69 y el 74 más o menos, había un prejuicio enorme contra la obra de Borges. Yo pertenezco a una generación que se politizó muchísimo en los años universitarios. Estaba mayo del 68, muy reciente. Teníamos una gran influencia de la Revolución Cubana. Estaban en gran auge los movimientos estudiantiles de izquierda. En la universidad estaba el trotskismo, el maoísmo. En otros lados estaban las juventudes comunistas. Y para todas estas personas Borges era un escritor reaccionario, supuestamente, porque no se ocupaba de las realidades de América Latina, ni era un escritor revolucionario, por el contrario se lo concebía como un escritor muy conservador, y en fin. Y yo sucumbí a ese prejuicio en esos años universitarios. No tuve un maestro que me enseñara Borges, por el contrario leíamos a Rulfo, a García Márquez, a Cortázar, a otros escritores. De manera que cuando ya empecé yo como profesora en un colegio, que fue como empecé mi carrera, digamos, de docente, como que recapacité y me asomé a la obra de Borges. Y lo primero que me conquistó fue su poesía. Yo ya era poeta, ya estaba escribiendo mis libros y me enamoré profundamente de la poesía de Borges, una poesía donde se conjuga muy bien la parte muy intelectual, muy racional con la parte emotiva, lo cual lo hace muy distinto de los poetas de su generación, como Vallejo, como Neruda o como Huidobro. Que es la poesía que más me ha influido a mí, la de estos otros tres escritores. Pero en mis primeros libros la impronta de Borges es muy grande. Y ya cuando entré a la universidad a ser profesora, que fue también relativamente temprano, ya yo me había iniciado en el Borges narrador y ya me había también fascinado. Realmente donde profundicé en él, me hice prácticamente una experta, es en mis años de docencia universitaria. Durante muchos años tuve un curso que se llamaba Borges. Estaba siempre lleno de estudiantes de todas las carreras. Pasaban unas cosas fascinantes en esos cursos porque los estudiantes se enamoraban perdidamente de ese mundo. Yo les hacía ver el poeta, les hacía ver el narrador, ¿sí? Y digamos que ya mi relación con Borges fue muy importante. Cuando Borges vino en 1978, yo ya había egresado de la universidad hacía 4 años. Me acuerdo que se presentó en la Biblioteca Nacional. Yo era una joven madre, muy atareada porque también fui siempre una persona que trabajaba. Y recuerdo que no fui a esa presentación, algo que lamento. Pero recuerdo que me contaron mis amigos que eran multitudes tratando de ingresar a la Biblioteca Nacional, que la directora salió a decir que ya no había más cupo, abrió sus brazos y la gente se pasaba por debajo de los brazos de la directora porque no se lo querían perder. Yo desafortunadamente pues nunca lo vi siquiera. Todo el mundo recordaba eso como una cosa importantísima, pero más bien también divertida, porque tengo una compañera, María Eugenia Arango, que bailó con Borges ese día, y entonces pues digamos que eso fue siempre como motivo de risa, de celebración, de pensar en eso, ¿no? Pero no tengo mayores datos porque eso fue mucho antes de que yo ingresara a la universidad. Yo era una adolescente cuando él visitó los Andes esa vez. No es tan fácil iniciar a la gente en la lectura de Borges, que también yo después lo intenté con mis hijos.
porque Borges da la impresión, en la poesía sí es muy sencillo, se necesita simplemente que la gente sea un mediano lector de poesía o que se le lean los poemas en voz alta. Hay una cosa muy emotiva y muy hermosa en esos poemas que no lo hace difícil, pero los cuentos sí, los cuentos son mucho más difíciles y entonces yo empezaba haciéndoles leer, pues digamos, un libro, generalmente la Aleph, ¿sí? Y ellos llegaban muy estupefactos, como muy asustados de no haber entendido nada y hasta me imagino que un poquito rabiosos de estar enfrentándose a un escritor que no les decía mucho. Pero entonces eso para un maestro es muy importante porque yo me concentraba en ir desmigajando, como quien dice, esos cuentos y haciéndoles ver las infinitas cosas que hay ahí, porque realmente Borges lo lleva a uno a unos aspectos de la realidad como inimaginables, que no están en el resto de la literatura latinoamericana, porque Borges tiene un gran mérito y es que él siempre se sintió un escritor universal, más allá de latinoamericano, y nos hizo comprender, y él lo dice, parafraseo sus palabras, que ser latinoamericano no implica estar obligado a hablar de pampas, ¿sí?, o de selvas, sino del universo que a todos nos pertenece. Y los grandes temas de Borges son los grandes temas de la filosofía, sobre todo el tema del tiempo, el tema del conocimiento, el tema del sujeto, el tema de la literatura misma, la teología, la idea de Dios, pero siempre de unas maneras tan divertidas, tan asombrosas, por unos caminos tan extravagantes, a veces incluso desde lo policíaco, que ya cuando mis estudiantes tenían como digamos la clave del desciframiento, sucedía, como digo, una efusión colectiva. Se creaba incluso como una hermandad entre los estudiantes porque el hecho de estar descubriendo y estar compartiendo entre todos ese descubrimiento como que los hacía parte de una secta, que es lo que pasa con los lectores de Borges, que se sienten parte de una secta. Yo ya no sé cuánta gente lee a Borges, porque ya me retiré de la universidad. No sé si sigue siendo un autor que se lea en todas partes, porque desafortunadamente pasa que hay escritores que como que no vuelven a leerse ni en los colegios ni en las universidades. Yo espero que no, porque Borges es, yo diría que si hay 4 escritores importantísimos en América Latina, uno de esos 4 es Borges.